Muchas bendiciones. Queremos tratar en esta hora el estudio bíblico bajo el tema Los misioneros requieren mostrar abnegación y santidad. Y para esto hemos seleccionado el libro de los Hechos, el capítulo 20, los versículos del 17 al 28. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 24, donde expresa la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Trino Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, el propósito de este estudio es que podamos entender que para realizar la obra misionera se necesita sacrificio voluntario y santidad. Debemos tener en mente que necesitamos un buen carácter y la actitud adecuada para predicar a Cristo y conducirnos en sacrificio y pureza como obrero del Señor. Mire, Pablo nos enseñó el ejemplo del sacrificio voluntario y sentimiento de compasión para que nosotros como obreros del Señor lo imitemos en favor de la obra misionera. Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso en la ciudad de Mileto, cerca del mar Mediterráneo, porque Pablo estaba pronto a salir para Jerusalén. Ya Pablo estaba a punto de culminar su ministerio, bendito sea el Señor, y les aclaró el concepto a los líderes de la iglesia sobre lo que cuesta servir a Cristo. Le enseñó que el ministerio cristiano no es algo liviano, tampoco una forma de lucrarse. Él se puso como ejemplo de lo que es vivir de acuerdo al llamado divino. Un ejemplo de honradez delante del Señor y de los hombres. Un ejemplo de buen testimonio. Un ejemplo, mire, por haber atravesado sufrimiento para servir a Cristo. Donde se derraman lágrimas, donde se atraviesa por tribulaciones, escúcheme bien, donde se expone a peligro y donde se recibe castigo. Teniendo todo esto en mente, el verdadero obrero del Señor, nos dice Pablo, es aquel que decide hacer fielmente la obra misionera, sabiendo que le costará sufrimientos trabajar para Cristo. El primer punto que Pablo nos enseña lo vemos de los versículos del 17 al 19, donde Pablo fue un verdadero ejemplo de sacrificio voluntario y sufrimiento en la obra. Mire, él realizó una reunión ministerial antes de despedirse de los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dio unas instrucciones para que dieran continuidad a la obra misionera. También, mire, terminó bien su trabajo y preparó a otros antes de su partida para que continuaran el trabajo del Señor. Le entregó la responsabilidad del ministerio principalmente a los ancianos, a los líderes de la iglesia y a los obispos. Mire, una responsabilidad que tenían para con Dios, una responsabilidad que tenían para con la iglesia del Señor. Mire, Pablo dio un buen testimonio a través de una buena conducta todo el tiempo para animar a otros, para motivar a otros. Le recordó a los líderes de la iglesia que su servicio es completamente para el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos está recordando que la iglesia es del Señor, que nosotros somos servidores del Señor, que nuestra responsabilidad es glorificar al Señor, exaltar al Señor a través de nuestro servicio para con Él. Bendito sea el Señor, que hay que sacrificarnos cuando le servimos al Señor. Y nos recuerda a estar dispuestos a desprendernos y dar buen testimonio en el servicio. Pablo fue fiel en enseñar. Mire, aquel que es útil en la predicación, bendito sea el Señor, habla de la obra expiatoria de Cristo. Aquel que es útil, aleluya, en el servicio misionero, habla de la doctrina básica de la fe. Pablo predicaba y enseñaba públicamente y por las casas, aleluya, para dar a conocer el ministerio de Cristo, dispuesto a aprovechar cada oportunidad que se le presentaba. Él predicaba en cualquier lugar, iba a predicar, iba a enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mire, lo que me gusta de Pablo es que Pablo no hacía distinción de personas. Bendito sea el Señor, aleluya. Él lo mismo le predicaba a judíos que le predicaba a gentiles.
¿Para qué? Para que escucharan el mensaje del arrepentimiento para con Dios, que escucharan el mensaje de la fe en el Señor Jesucristo. Les enseñó que el pecado es una ofensa a Dios y todo hombre debe arrepentirse. Le enseñó que el camino de la reconciliación con Dios es a través de Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Así que nuestra responsabilidad es que anunciemos que Dios está reconciliando al mundo a través de su Hijo amado Jesucristo. Mire, no tomándole a los hombres en cuenta su pecado y haciéndoles una invitación a creer para vida eterna. El segundo punto que Pablo nos enseña es que los misioneros deben desear acabar su carrera a pesar de los sufrimientos. Allí lo vemos en los versículos 22 y 23. Donde el Espíritu Santo, escúcheme bien, puede avisar a los misioneros sobre sufrimientos venideros. Pablo ve la necesidad en su espíritu de ir a Jerusalén, deseoso de cumplir su deber. No tuvo impedimento por el Espíritu para ir, aleluya, donde se había propuesto. Pero fue advertido de algunos asuntos difíciles con los que se iba a encontrar. Enfrentó aquellos temores con una actitud de sacrificio voluntario por la obra del Señor. Decidió serle fiel al Señor para cumplir su deber, no importando las circunstancias. Y tuvo la fe necesaria para creer que Dios le daría la fuerza para enfrentar toda adversidad. Decidió, aleluya, continuar hasta completar el trabajo. Así que la importancia del Espíritu Santo en la vida del misionero cristiano, aleluya, como el enviado para dirigirnos a toda verdad, como el enviado para advertirnos a través de sus siervos, los profetas, para que nos preparemos espiritualmente para enfrentar la batalla sin retroceder. Pablo mismo le advierte a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, el versículo 12, que si sufrimos, también reinaremos. Pablo ya había pasado por todo tipo de sufrimiento por la causa del Señor y nada le había hecho retroceder de su trabajo, y nos aconseja a nosotros hacer lo mismo. Mire, terminar la carrera ministerial con gozo requiere un sacrificio voluntario. Allí lo vemos en el versículo 24. Este hombre ignoraba las prisiones. Este hombre ignoraba las tribulaciones que le pudieran suceder a causa de su testimonio. Él sabía que había sido escogido para defender el evangelio. Animaba, motivaba a otros que no se dejaran intimidar por los opositores de la fe. Entregó su vida y estaba enfocado en terminar la obra que le había sido dada. Imitó a Cristo. No le importó ser humillado. Entregó su vida por otros, y yo creo que está sentado a la diestra de Dios. Su meta era acabar su carrera con gozo. No abandonó su trabajo. Asumió una conducta perseverante en el servicio al Señor. No perdió el gozo, no perdió la motivación. Imitó a Cristo, que no perdió el gozo aun cuando sufrió en la cruz del Calvario. Mire, Pablo expresó una idea clara sobre el ministerio que había recibido del Señor. Su misión: dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, encargarse de la palabra de reconciliación, de las buenas nuevas de salvación. Mire, nos dejó saber que nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y que esto es un regalo de Dios. Así que nuestra responsabilidad es que proclamemos el evangelio hasta la venida del Señor, separados para Él, sacrificándonos voluntariamente, aleluya, a través de nuestros deseos. El tercer punto que Pablo nos quiere enseñar es que los siervos de Cristo son responsables de anunciar todo el consejo de Dios. Los obreros fieles no son responsables de que otros rechacen su mensaje. Allí lo vemos en los versículos 25 y 26. Pablo era un predicador del reino de Dios que invitaba a los hombres a que se arrepintieran, a que creyeran en Jesucristo. Mire, que el Espíritu Santo los iba a hacer renacer y entrarían al reino de Dios. Así también nosotros debemos invitar a todos a entrar a ese reino a través de Cristo. Pablo no tuvo miedo por morir por Cristo, pero sentía la gran responsabilidad de preparar siervos para dar continuidad a la obra de Asia. Pensaba en el relevo.
dispuesto a salir cuando el Señor lo determinara. Realizó una defensa por la misión que había realizado en Asia. Mire, la fidelidad del Señor lo libraba de la salvación de otros. Es posible que los siervos fallen después de recibir el legado. Es posible, mire, que llegaran a ser infieles al llamado del Señor. Pero las consecuencias que vendrían por culpa de ellos mismos, aleluya, cuando escucharon la verdad, tenían la responsabilidad de aplicarla, aleluya, a su conveniencia. Yo creo que los obreros deben velar por ellos mismos y por el rebaño del Señor. Y eso nos lo hace recordar Pablo en los versículos 27 y 28. Pablo no rehuyó de anunciar todo el consejo de Dios en Asia. Se convirtió en un mensajero de Dios, de la salvación, de las doctrinas de la fe, del evangelio, de las enseñanzas, y anunció a Jesucristo como nuestro único Señor. Así que nos enseña que los ancianos de la iglesia deben velar por ellos mismos. Los pastores, los líderes deben velar por ellos mismos, a tener cuidado de sí mismos, atender su vida espiritual primero y luego velar por la iglesia del Señor. Con temor santo, rendir cuentas al Señor, aleluya, que es dueño del rebaño. Saber que el Señor ganó a la iglesia con su sangre y la amó y se entregó por ella. El Señor la limpia y la presenta como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Así que debe velar todo líder cristiano por todo el rebaño, que están colocados allí por el Espíritu Santo para cuidar y supervisar la iglesia. Velar por las almas de los creyentes y darles el alimento a tiempo. Mire, concluyo con esto. Para realizar la obra misionera hay que tener un compromiso con el Señor y terminar la misma con gozo y con alegría. Dios me lo bendiga de manera especial.